Anteriormente habíamos visto lo que era un átomo y por lo tanto ahora podemos conocer cuál es la composición de cada átomo. Lo que ya sabemos es que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que va a poseer un volumen. De aquí se desprendió el concepto de elemento, que es la forma más básica de materia que existe bajo condiciones ordinarias, donde un elemento se puede identificar a través de símbolos. Estos símbolos pueden tener una letra mayúscula o una letra mayúscula y una minúscula, como en el caso del hierro, que tiene una F mayúscula y una E minúscula. Y del elemento encontramos que un átomo era la partícula más pequeña fundamental de un elemento que contiene las propiedades del mismo. Pero ¿realmente los átomos son indivisibles? Inicialmente se pensaba que sí, que eran esferas duras que no podían cortarse, entonces estos átomos se conceptualizaban como uniformes. Esto muchas veces se conoce como el átomo de Dalton. Pero los átomos sí son divisibles en el sentido de que hay partículas que forman a estos átomos. Estas partículas fueron descubiertas por 3 científicos en los finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, y son Joseph John Thomson, Ernest Rutherford y James Chadwick. Thomson descubrió el electrón, Rutherford el protón y Chadwick el neutrón. Para descubrir el electrón, Thomson realizó el experimento de los rayos catódicos. Para descubrir el protón, Rutherford realizó el experimento de la lámina de oro, donde encontró que todos los átomos tienen un núcleo que contiene casi toda la masa del átomo. Por su parte, Chadwick, a través del experimento de bombardear con partículas alfa a la parafina, descubrió los neutrones y se sabe que los neutrones están en el núcleo. Entonces, las 3 partículas descubiertas fueron el electrón, el protón y el neutrón, donde el electrón tiene una carga eléctrica negativa de -1, el protón tiene una carga eléctrica positiva de +1 y el neutrón no tiene carga eléctrica, su carga sería 0. Como estamos hablando del átomo, las masas son muy pequeñas, por eso se usan en este caso unidades de masa atómica, donde podemos ver que la masa del electrón es casi 2000 veces más pequeñas que las del protón y la del neutrón, mientras que el protón y el neutrón tienen masas similares. Estas 3 partículas se conocen como partículas subatómicas. Ahora que estamos hablando de cargas, tenemos que recordar las fuerzas electrostáticas, donde si nosotros tenemos cargas diferentes, vamos a tener atracción, es decir, que estas cargas se van a unir o van a tratar de unirse, mientras que si tenemos cargas iguales va a haber repulsión y estas cargas van a tratar de alejarse. En general los átomos no tienen carga eléctrica, entonces son neutros. Por lo tanto, los átomos, al contener cargas positivas y cargas negativas, van a balancear su carga eléctrica de tal manera que la carga final sea de 0. Antes de que podamos construir un átomo, tenemos que saber que dentro de un átomo la energía de este átomo va a estar cuantizada. Si se dice que está cuantizada, nos quiere decir que solo ciertos valores de energía se van a permitir. Estos niveles de energía los tenemos que ver como los escalones en una escalera, donde cada escalón va a ser una órbita. Estas ideas fueron desarrolladas por Bohr y nos decía que los electrones se van a distribuir en órbitas alrededor del núcleo, como si fuera un sistema planetario. Estas órbitas están cuantizadas, entonces quiere decir que hay una distancia definida entre el núcleo y cada una de las órbitas, y cada órbita va a ser un nivel de energía, entonces sería un escalón de la escalera donde los electrones pueden distribuirse. ¿Cómo construiremos un átomo de hidrógeno? El átomo de hidrógeno, su símbolo es una H mayúscula. Necesitaríamos un electrón y un protón para comenzar, y ahora ya sabemos que para poder distribuirlos va a haber un núcleo en el centro y una órbita alrededor de este núcleo, de tal forma que en el núcleo va a estar el protón y el electrón va a estar en la órbita, y así nosotros construiríamos un átomo de hidrógeno.
Ahora construyamos un átomo un poco más complejo, como el helio, que su símbolo es H mayúscula, E minúscula. Para ello necesitaríamos 2 electrones, 2 protones y 2 neutrones. Sabemos que en su estructura va a haber órbita y va a estar en el núcleo. En el núcleo van a estar los protones y los neutrones, que serían los 2 protones y los 2 neutrones para formar nuestro núcleo, mientras que los electrones van a estar en la órbita, y así nosotros construiríamos un átomo de helio. Por lo tanto, los conceptos clave de esta introducción a la constitución de un átomo es que el átomo tiene electrones que tienen carga negativa y su símbolo es E y con un signo negativo. Protones tienen carga positiva y se pueden representar con una P y un signo más, y los neutrones no tienen carga eléctrica y se simbolizan con una letra N y un 0. En su estructura del átomo los podemos ver como un núcleo central y que tiene alrededor órbita u órbitas, como nosotros habíamos visto en el helio, que en el núcleo están los protones y los neutrones y en su órbita los 2 electrones. Podemos observar que hay 2 cargas positivas que están en el núcleo, 2 cargas negativas en la órbita, lo cual nos daría una carga neta de 0, lo cual reafirma de que los átomos por sí mismos tienen una carga neutra.